Como vimos en la clase anterior, estamos presentando todo lo relativo a la tecnología Ethernet, que es una tecnología de red de área local, de Local Area Network, de LAN, que trabaja en 10 megabits por segundo en banda base y que soporta de distintos medios, digamos, puede ser medio compartido, como cable coaxial grueso, cable coaxial fino, o podría ser el uso de UTP o incluso fibra, pero donde ya reemplazamos el medio compartido por una caja que llamamos hub con distintos ports, y a cada uno de esos ports podemos conectar o el cable UTP de dos pares, uno para transmitir, uno para recibir, o el cable de fibra con dos fibras, una para transmitir, una para recibir. La diferencia entre el cable UTP y la fibra es que la fibra típicamente permitiría alcanzar mayores distancias a los 100 metros del segmento de UTP. Entonces, digamos, en esto es importante recalcar que, por ejemplo, el repeater, digamos, si usamos repeater en el caso de coaxil, o incluso el hub en definitiva es un repeater de varias puertas. El repeater podría adaptar distintos medios, por ejemplo, cable coaxil grueso con cable coaxil fino, pero también en un hub se podría combinar que haya, digamos, un port de fibra o un port de coaxil fino, y después varios ports de UTP. Entonces recordemos, el UTP es el típico conector RJ45 con dos pares, uno de transmisión, uno de recepción. Entonces, lo interesante es que la tecnología de repeating del hub o la tecnología de repeating del repeater permitiría adaptar distintos medios, pero no evitaría las colisiones, porque tanto el repeater como el hub, en cuanto recibe la señal digital de un lado, la decodifica, vuelve a codificar otra señal con la misma información y retransmite la trama con apenas un retardo de algunos bits del otro lado. Entonces, tanto los repeaters como los hubs no evitan las colisiones. Y entonces, lo importante a destacar ahí también es que tampoco permite la adaptación de velocidades. Es decir, cuando el repeater recibe la señal de un lado, digamos, retransmite del otro lado con un retardo de apenas uno o algunos bits de intervalo de bit, digamos, pero no tiene la capacidad de bufferizar, por ende no puede recibir a 10 megabits y transmitir a 100 megabits o viceversa. Es decir, que el hub o el repeater no adaptan velocidades y no evitan las colisiones, pero sí podrían eventualmente, digamos, adaptar distintos medios, es decir, interconectar nodos que están en UTP con nodos que están en fibra, o interconectar incluso hubs usando cable coaxil o fibra. Pero, digamos, siempre en el diseño de esa red tenemos que tener en cuenta que hay que respetar la ventana de colisión de 51.2 microsegundos, por ende, el tiempo de ida y vuelta entre dos puntos cualquiera de la red no puede superar ese tiempo, que es, digamos, una restricción importante que impone, digamos, restricciones del estilo de cantidad de repeaters o cantidad de hubs que se pueden cascadear. Por ejemplo, no se pueden cascadear más de 4 hubs, digamos, de 10 megabits. Es decir, que hay algunas limitaciones. Por otra parte, el CSMACD lo que hace es, digamos, la estación, el nodo que necesita transmitir, censa portadora. Si no hay portadora en el canal, empieza a transmitir y se queda esperando a ver si esa señal digital que está transmitiendo
en algún momento colisiona con otra. Es decir, ¿cómo se da cuenta que su señal que está transmitiendo se colisiona con otra? Porque la primera técnica sencilla es, a medida que va transmitiendo, va recibiendo y por ende compara la trama recibida con la trama transmitida. Si la trama recibida difiere de la trama transmitida es porque está habiendo colisión. Esa es una primera técnica. Una segunda técnica es como la codificación Manchester que habíamos visto. Es una codificación que en realidad siempre tiene transiciones o un ciclo por intervalo de bit o un ciclo cada 2 intervalos de bit. Significa que su componente de continua es nula. Entonces hay transceivers que adaptan la controladora Ethernet al medio que permiten detectar colisiones, digamos, viendo cuál es la componente continua de las señales que se están propagando en el canal. Una vez que el que está transmitiendo se da cuenta que hay colisión, para de transmitir, es decir, aborta la transmisión de la trama completa que estaba por transmitir. Esa es la diferencia, digamos, dada por el collision detection, es decir, una vez que detecta colisión, para de transmitir. ¿Eso qué significa? Que la trama que podía tener hasta 1500 bytes se aborta como si hubiese sido una trama corta de 46 octetos de payload. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se detecta colisión? Bueno, se deja de transmitir y se espera que a que el canal esté libre para volver a transmitir. ¿Pero cuánto tiempo se espera? Bueno, entonces ahí se calcula un tiempo de espera para retransmitir, que se llama el exponential back-off time, y que se calcula como un tiempo aleatorio para justamente evitar volver a colisionar con el mismo nodo. Por ejemplo, sumamos si estos dos nodos colisionan, bueno, que los dos nodos esperen un tiempo diferente uno del otro para censar portadora y empezar a transmitir. Cuando el que calculó el tiempo de espera mayor vaya a censar portadora, se va a encontrar con que el canal está usado por el que calculó un menor tiempo de espera. Para evitar también que vuelva a haber una colisión por la diferencia de la ventana de colisión, el tiempo de espera se calcula como un número entero de ventanas de colisión, es decir, de 51.2 microsegundos. Por otra parte, para evitar tener que esperar un tiempo demasiado grande, por ejemplo, imaginemos que calculamos aleatoriamente un número entero entre 0 y n. Para evitar que ese n sea muy grande, lo que se hace es, cuando es la primera vez que se colisiona, se calcula un número aleatorio entre 0 y 1. Si es la segunda vez es entre 0 y 3. Si es la tercera vez es entre 0 y 7. Es decir, siempre entre 0 y 2 a la n-1, donde el n sería la cantidad de colisiones que hubo. Ahora, ¿por qué una segunda, una tercera vez podría haber colisiones? Porque la primera vez colisionó con este, la segunda vez tal vez colisionó con este, y la tercera vez con otro distinto, porque se supone que cada vez calculan un tiempo que estadísticamente, probabilísticamente debería diferir. Y eso entonces, si hay muchas colisiones, está evidenciando que hay, digamos, gran cantidad de tráfico que quiere pasar por la red. Otro detalle importante es el interframe gap, es decir, para que los demás nodos, cuando hay un nodo que está transmitiendo y deja de transmitir la trama, para que los demás tengan alguna chance de poder usar el canal, lo que se hace es que el nodo que dejó de transmitir tenga que tener un tiempo de espera antes de volver a censar portadora para transmitir otra trama, si es que tiene muchas tramas para transmitir. Ese interframe gap es un tiempo que es del orden de los 12 octetos y es simplemente justamente para eso, para evitar que un nodo monopolice el canal. Por otra parte, entonces es importante recordar
que en el caso de, digamos, tanto de cable coaxil con repeaters, como en el caso de UTP o fibra con hubs, típicamente, entonces, tanto el repeater como el hub en definitiva es un repeater de N bocas, de muchas bocas. En el caso de los repeaters y de los hubs, la entidad de repeating permite, digamos, ir más lejos porque recibe la señal y la regenera. Permite adaptar medios porque podría recibir la señal por UTP y retransmitirla por fibra, por ejemplo, para interconectar dos hubs, digamos, a mayor distancia, o por ejemplo, tener un hub por piso y tener fibra de un piso al otro. Pero lo importante es entender que el repeater o hub no evita las colisiones porque cuando recibe una trama por un port la retransmite con un retardo de apenas el equivalente a pocos bits por los otros ports, y tampoco puede adaptar velocidades porque no buferiza, porque en cuanto recibe la señal la decodifica y vuelve a codificar otra señal digital. Entonces, el repeater o hub no evita colisiones, no adapta velocidades, pero sí puede adaptar medios, distintos medios, y puede, justamente gracias a ese repeating, permite ir más lejos, es decir, regenerar la señal para, digamos, dar mayor cobertura en términos de distancia. Y por último, también en esta clase, en esta explicación, quería hacerle punto en la diferencia de los formatos de trama Ethernet 2 y IEEE 802.3. Las redes Ethernet, tanto, digamos, con formato, es decir, con formato de trama Ethernet 2 o con formato de trama 802.3 pueden convivir, es decir, las tramas de los dos protocolos pueden convivir en la misma red física, con las mismas controladoras, con los mismos cables, con la misma topología. Lo único que difiere es en el campo de frame type. Es decir, en Ethernet 2 esto es el frame type, que es un número de 2 octetos que identifica el payload de la trama, digamos, que está encapsulada, es decir, de la PDU que de capa 3 típicamente, que está encapsulada en el campo de datos de la trama Ethernet. En el caso de el IEEE 802.3, el campo este representa el data length, es decir, la longitud de datos. Y recuerden que la longitud de datos va, digamos, de 0 a 1500, es decir, y si hay menos de 46, en realidad se rellena con padding, ¿tá? Con ceros. Entonces acá se pone un número entre 0 y 1500. La realidad es que los códigos de frame type de Ethernet 2 van de 1600 en adelante. Como encima generalmente se usa una codificación en hexadecimal, típicamente, digamos, el número que va acá entonces es mayor a 1600 y por ende, cuando dos formatos de trama distintas circulan por la red, la controladora Ethernet recibe la trama. Si este campo tiene un número menor o igual a 1500, entiende que es una trama Ethernet 2. Si es un número mayor o igual a 1600, entiende que es una trama 802.3. Y de esa manera le entrega, digamos, la trama al driver de Ethernet 2 o al driver de 802.3. Ustedes se dirán, bueno, pero digamos en las redes TCP/IP se usará solo una de las dos tramas. Normalmente IP viaja encapsulado en Ethernet 2. Normalmente. Podría viajar en 802.3, pero en ese caso tendría que ir encapsulado sobre una subcapa que se llama SNAP, de adaptación de subred,
y el snap dentro de LLC, Logical Link Control, y la trama de LLC dentro de la trama 802.3. Pero normalmente en las redes Ethernet no se envía tráfico IP sobre 802, sobre SNAP, sobre 802.2 y sobre 802.3, sino directamente el IP se envía sobre Ethernet 2. Lo mismo el ARP. En cambio, por ejemplo, las tramas del Spanning Tree Protocol, por ejemplo, viajan es decir, los mensajes protocolares del Spanning Tree Protocol, que vamos a ver más adelante, viajan encapsulados en tramas 802.3. Cuando ustedes, si alguna vez hacen sniffing sobre las redes Ethernet, van a ver que aparecen, digamos, tanto tramas Ethernet 2 como tramas 802.3, y es importante que entiendan, digamos, que esos dos tipos de tramas pueden convivir perfectamente en esa red Ethernet, tanto red Ethernet con, digamos, Share Media o con hubs, como en redes Ethernet switchadas, que es en la próxima clase veremos algo sobre Ethernet switching.